Estamos comunicados con Milagros Maurete. ¿Maurete o Mauret? ¿Cómo se dice? Moret se dice. Moret, ahí está, vamos a decirlo bien. Con Milagros Moret, una corredora que salió tercera en la carrera de los 30K de New Balance del fin de semana pasado, así que felicitaciones por eso. ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias, todo bien, por suerte. ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por darnos unos minutos para poder conversar sobre tu historia con el running. Sabemos que sos psicóloga, pero sos Mm. apasionada por correr porque en tu Instagram dice corro, luego existo, ¿no? Sí. Parafraseando la frase filosófica. Sí, ¿hace cuánto empezaste a correr? Bueno, mira, en realidad mi historia con el running empezó ya hace un tiempo. Yo en un primer momento corría sola, más o menos. Yo siempre fui muy deportista y me gustaron los deportes de todo tipo, pero después de la pandemia empecé a correr bastante sola. Ahí en ese tiempo donde habíamos estado todos muy encerrados, bueno, encontré una vía de escape ahí corriendo. Y aproximadamente hace 3 años, 2 años, empecé con un grupo de entrenamiento. La verdad es que empecé porque quería hacer el cruce, la carrera del cruce, y instantáneamente me enamoré de lo que implicaba también todo el grupo, el empezar a anotarse en distintas carreras de calle, en la maratón. O sea, yo tenía el objetivo del cruce en diciembre y empecé con la maratón antes. Entonces eh, ya hace un tiempo que estoy con el grupo y bueno, y creo que ahí es donde yo más le empecé a meter, ¿no? Con el grupo, porque sola, bueno, corría, pero por ahí no tenía esa motivación de, no sé, de los tiempos, de empezar a ir viendo cómo iba progresando, de ir acompañada, de por ahí de repente ir con alguien y empezar a notar que podía alcanzar a esa otra persona. Creo que el grupo es una pata fundamental en lo que hace a mi historia de running. ¿Y con qué grupo estás entrenando? Se llama Max Trail Running. En un primer momento era, entiendo que más de trail, pero bueno, hoy en día hacemos mucho, calle, trail, de todo. Así que sí, con ellos en el Bajo, en San Isidro. Bueno, o sea que arrancaste más o menos, o sea, después de la pandemia a correr. ¿Y antes qué deportes hacías? Y yo jugaba al fútbol, después también antes del fútbol jugaba al hockey, eh, pero en general siempre me gustó como estar en movimiento. También iba al gimnasio, bueno, por ahí corría de vez en cuando, pero ahora estoy como dedicada más exclusivamente a correr y por momentos me gusta nadar, andar en bici. Todavía no descarto en algún momento de mi vida hacer triatlón, así que... Bueno, o sea que en grupo estás hace 3 años más o menos. Sí. Sí, habrá sido, déjame pensar, el año pasado, el anterior, 2 años y medio más o menos. 3 años y medio. Bien, o sea que la primera carrera fue con el grupo o ya hiciste alguna carrera anteriormente. Hice una sola que me mandé directo a media maratón. Yo venía corriendo 8 kilómetros por día sola, así como por mi cuenta. Y yo tengo, mi marido trabaja en una empresa que comercializa Fila, Asics y Umbro. Entonces me dijo, che, en la empresa están organizando una media maratón, qué sé yo, también se puede hacer 10 kilómetros. Y yo le dije, bueno, pero yo corro 8 todos los días, no sé si me desafía demasiado hacer 10. Anotame en 21, le dije. Y bueno, medio me mandé sola, sin geles, sin nada, una locura esa primera carrera. Y me encantó. Pero después no me anoté en otra. Ah, no, perdón, sí, me anoté en Mar del Plata, en 21K en Mar del Plata, que fui con dos amigos. Y después ya sí me metí con el grupo y ahí empecé con los 30, con 42, a subir un poco la distancia. La distancia máxima que hiciste hasta ahora fue maratón, 42 kilómetros. En calle sí. Después en trail hice 45 este año en Champaquí y también hice el cruce, que bueno, digamos, son casi 100 kilómetros, pero en 3 días. Así Bien, que sí. bien, así como no descartás no descartás hacer un ultramaratón el día de mañana, ¿lo pensaste o no? La verdad es que me encantaría. A mí todo lo que es como desafiante me convoca un montón. No lo pensé todavía porque en sí la maratón me parece un desafío enorme. De hecho, yo los 30 de este domingo
Los corrí como, mi idea inicial era hacer un fondo a ritmo maratón, que yo quería hacer 4 minutos 12 más o menos el kilómetro, como para llegar a hacer un poco por debajo de las 3 horas la maratón. Cuando me empezaron a decir venís tercera, la verdad es que me motivé y subí un poquito el ritmo, pero la maratón en sí me parece un desafío enorme, y de hecho de todas las carreras, hasta las que fueron más largas, de trail y demás, la más dura me parece la maratón. Entonces todavía no pensé en el ultra porque de por sí la maratón me parece como ¿Y un buen desafío. cuántas maratones hiciste hasta el momento? Dos, Dos. el año pasado y el anterior. Bien. El primero fue, o sea, lo viví bastante mal porque fui sola y, y para mí es re importante ir yo siempre trato de ir con alguno, el grupo es enorme y siempre con alguno coincidimos un poco en el ritmo. Y yo siempre trato en las carreras, por ahí me gusta como ir acompañada al lado de algún compañero. Y en la primera fui sola y la cabeza se me partió desde el kilómetro 10. O sea, mi muro estuvo en el kilómetro 10. Fuiste un muro Pero la del año anticipado. pasado estuvo mejor. ¿Cómo? Un muro anticipado tuviste, no vino ni el 30 ni el Súper. 32, estuvo en el 10. En el 10 yo ya la empecé a pasar mal. Pero el año pasado estuvo buenísimo. Y ahí sí, el muro ya estuvo en el 30, en la cancha de Boca, por ahí ya me la pegué contra el muro, pero bueno, vamos a ver este año. La verdad que este año me lo estoy tomando como disfrutando muchísimo. Había corrido los 25 de New Balance y me pasó lo mismo que en los 30, que es como que me sentí bien, lo disfruté y bueno, planeo para la maratón que sea más o menos de la misma manera, por lo menos como llegar bien, ¿no? Que es lo que me pasó estas últimas dos veces. ¿Y tenés pensado bajar? ¿Qué marca habías hecho? ¿Qué ritmo hiciste en la maratón pasada, del año pasado? Bueno, mira, la primera había hecho 3 horas 47, la segunda 3 horas 14 y este año planeo bajar, aunque sea un segundo de las 3 horas, no importa, pero bajar las 3 horas me gustaría, es como mi ideal. Pero bueno, vamos a ver qué sale. La verdad es que la cabeza es fundamental. Yo sé que cuando me presiono las cosas salen un poquito peor, entonces trato de ir como como con la confianza de que yo entreno y hago todo porque disfruto de este deporte más allá de los tiempos, más allá del resultado final y disfruto del entrenamiento. A mí el entrenamiento es lo que más me gusta. Bien, el ritmo que habías hecho para hacerla en 3 horas 14 año pasado, ¿cuál había sido? ¿Te acordás? Bueno, 4 minutos 32. Lo que pasa es que el año pasado yo hasta el kilómetro 30 había hecho como que tenía 4 minutos 25 y después del 30 en adelante me caí mal, y me quedó en 4:32. Por eso no me gustaría repetir eso, digamos. Las zapatillas me quedaron chicas, un poco chicas también, entonces nada, vamos a ver si podemos corregir. El año pasado había sido un día particular en cuanto al clima porque mucha gente la pasó mal. Incluso Nacho Horario, que la había ganado, conversamos Ujú. con él post maratón, también hizo como 10 minutos más de lo que tenía pensado, se ampolló todos los pies, o sea que fue un día que no Sí, ayudó el clima ahí tampoco. no, de hecho, en el grupo mío hay muchos chicos que también corren muy fuerte, eh, y bueno, y uno de ellos que la verdad que es una liebre y es una bestia, ese día la pasó re mal, tampoco pudo llegar a su objetivo, y les pasó a muchos dentro del grupo. Era un día como para tratar de reajustar y repensar a qué ritmo íbamos a hacer en realidad, porque si Se uno iba con... recalculó. Era recalculando ahí el momento. Bueno, esperemos que este año Sí. sea diferente. Me interesó mucho esto que dijiste que en estos últimos 30 te fueron diciendo venís tercera. ¿A partir de qué momento te empezaron a pasar ese dato? Bueno, ese es un tema. Me lo empezaron a decir en el kilómetro 12. Y yo que la verdad que no estaba yendo con la idea de hacer un podio, porque la verdad que, o sea, yo en mi historia de running hice un podio en los 5K de Bimbo del año pasado, en otra carrera que se organizó en Boulogne, acá en zona norte. eh, y después, bueno, en JP Morgan, que fue una carrera, y después.
así como podios en carreras grandes yo no había hecho nunca. Entonces yo no fui con la idea de hacer un podio. Y en el kilómetro 12 me empiezan a decir, venís tercera, y yo venía con otro amigo y le digo, y venía bien, porque de hecho veníamos hablando. Y le digo a mi amigo Coco, foco en que nosotros estamos entrenando para el maratón, le digo. Ah, Porque yo no quería como ponerme nerviosa. Eh, entonces fuimos como tratando de mantener el ritmo al que veníamos. No me apuré ni más ni menos, pero ¿qué pasó? En el kilómetro 24 ya ahí le dije, o sea, ahora le meto. Y le dije a Coco, yo ahora le meto porque no vaya a ser cosa que en los últimos 5 kilómetros ya está, llegué hasta acá, no quiero perder el podio, ya está. Eh, entonces ahí le metí, subí el ritmo y ponele que veníamos a 4:10, 4:09. Empecé sin darme cuenta, te digo que trataba de ni mirar el reloj. Empecé a bajar 4:05, 4:1, 3:55, 3:50. De repente estaba corriendo a 3:50, no me había dado cuenta. Pero bueno, estuvo increíble la carrera. La verdad que fue como esas, el día que todo sale bien, bueno, fue ese día. y bueno, o sea que hasta el 26 hiciste el ritmo maratón y después empezaste a ajustar porque que dijiste, bueno, ya, si nadie te pasó, mantén el podio. Sí, sí, sí. Te digo que ahí sí como ya puse el foco en competir. Pero traté de hasta el 25 no desconcentrarme porque la realidad es que mi objetivo era la maratón y como te digo, muchas veces uno tiene el estado, pero la cabeza te juega en contra y a veces que te digan venís tercera te puede motivar o te puede desestabilizar un montón. Y yo no quería que me desorganice, digamos, la carrera. Bien, eso vinculándolo con tu profesión, que sos psicóloga, ¿qué importancia para vos tiene la disciplina mental, ¿no? En la preparación como corredor o como corredora en tu caso? Muchísima, digamos. Yo, la realidad es que entré en este deporte, como te dije, después de la pandemia, porque me parecía que era buenísimo para canalizar un montón de cuestiones y la realidad es que yo el deporte lo vivo de esa forma, lo vivo porque me hace bien, porque me gusta, porque no me gusta como de repente que se vuelva una obligación más. Entonces, para mí la pata de la cabeza es fundamental. Por lo menos yo lo vivo de esa forma. En el grupo en el que estamos, de hecho, nos sostenemos mucho también en ese sentido, porque la realidad es que el estado físico, si uno entrena en el nivel que estamos entrenando en general en el grupo, que bueno, yo por ahí a veces hago 80 kilómetros semanales, a veces hago un poco más, dependiendo para qué si voy a hacer maratón, si no voy a hacer. La parte física la tenemos, el tema está justamente en esto, de la cabeza. Muchas veces para sostener este deporte, por ahí se preparó un montón para la maratón. Terminás la maratón y pasa un montón, que de repente entre que tenés que descansar un poquito de todo lo que viniste haciendo estos meses, más que estás agotado mentalmente por todo lo que implica, a veces es difícil sostener como la constancia en el deporte. Entonces, para mí la cabeza es pata fundamental en este deporte y en todos. Eh, y bueno, y yo lo vivo así, o sea, y con mis compañeros nos sostenemos un montón desde ese lugar también. Bien, retomando un poco, ¿no? Lo que mencioné al principio, que leí en tu perfil, corro, luego existo. Esa es la importancia que tiene correr para vos. ¿Organizás tu vida alrededor de los entrenamientos? ¿Pospones cosas por entrenar, por ejemplo? La verdad que sí, la verdad que sí. Te lo puede decir mi marido. Yo organizo un montón mi semana en base al entrenamiento. También es cierto que, como vos dijiste, yo soy psicóloga y tengo mis obligaciones, trabajo en un colegio, tengo mis pacientes, hay cosas que un poco siempre van a estar, pero siempre que yo pueda mover un poquito la agenda como para que el entrenamiento sea en un momento fijo, lo trato de hacer. De hecho, bueno, yo entreno 3 veces a la semana con el grupo y el resto de los días entreno sola. Y siempre algún huequito me hago, por más de que el día esté explotado, no sé, un rato en el medio durante el almuerzo, no importa, pero la verdad es que me lo hago porque me doy cuenta que es algo que a mí me mantiene como en un estado de bienestar, que por ahí hay otras cosas que no me lo dan. Entonces, el deporte yo trato de priorizarlo.
porque desde que soy chica es así. A mí me gusta el deporte y me mantiene me mantiene contenta en la diaria. Es real. Bien, se habla siempre, ¿no? Del beneficio tanto en lo físico, en lo emocional, en lo social, ¿no? Si tenés que hacer como una especie de medición o ranking entre lo físico, lo emocional y lo social, ¿cómo lo calificarías a running en tu vida? En cuanto a los beneficios que me da, mira, yo desde que arranqué, así como más focalizado en running, que fue con el grupo, yo noté un beneficio total y absoluto en relación a lo emocional y lo social. Lo físico también, pero como por añadidura. Y te diría que por ahí en un primer momento yo, cuando me anoté en el grupo y dije voy a hacer el cruce, priorizaba más como, bueno, voy a intentar desarrollarme en lo físico. Y después me di cuenta de que al revés, o sea, me terminó enganchando todos los beneficios que me dio en lo emocional y en lo social, y que lo físico terminó quedando como algo ahí que por añadidura uno empieza a desarrollar y a fortalecer. Pero si me preguntás hoy en día, lo que a mí más me importa del grupo, de correr y demás, es todo lo que me trae a nivel emocional y aprendizaje sobre mí misma. La verdad es que aprendo mucho corriendo sobre lo que yo necesito, sobre escucharme, es como te da muchas herramientas correr y el deporte en sí. Te ayuda como a conocerte desde otros lugares, ¿no? Algunos dicen que correr es como una especie de meditación activa. ¿Vos crees que es así? Totalmente. Un montón de veces que corro lo pienso, porque uno cuando va corriendo por ahí en las carreras, cuando va compitiendo o mismo en los entrenamientos, eh, después me pasa que me acuerdo de cosas que voy pensando en ese momento y es realmente una meditación, o sea, uno está como muy focalizado, pero a la vez en un estado donde está como levitando todo lo que tiene que ver con lo mental, ¿no? Y entonces, sí, yo lo veo como una meditación y de hecho yo he intentado meditar de otras maneras. eh, Me doy cuenta que yo tengo una forma de ser donde necesito la actividad y para meditar por ahí. Y es mi forma de meditación. Me doy cuenta que no lo consigo con otras disciplinas. No me pasa. Sentarte en posición de loto con los ojos cerrados, no puedes. Lo intenté y no va, o sea, no puedo, no me llega de la misma forma. Bien. ¿Y qué tipo de vínculo se genera entre la gente que corre en un grupo, por ejemplo? ¿Hay lazos profundos? ¿Va más allá de Súper, simplemente súper. acompañarse en un fondo, en una carrera, como te pasó en los 30? Mirá, justo el grupo en el que yo estoy es un grupo que está liderado por un entrenador que se llama Max, que es realmente un muy buen entrenador, porque en el grupo hay gente de todos los niveles, de todas las edades, de todos los ritmos, y lo que él genera es como una cohesión entre el grupo y donde todos vamos y tiramos para el mismo lugar, por más de que tengamos distintas carreras, como distintos objetivos. Y si me preguntás hoy en día, ellos son mis amigos, porque después, no sé, después de un fondo largo, después de un entrenamiento largo, muchas veces vamos a tomar mate a lo de alguien o hacemos, por ejemplo, este domingo nos vamos a juntar a hacer un asado entre todos. A veces tenemos viajes donde hacemos carreras de trail, como pasó en Champaquí, en Córdoba, y fuimos todos juntos y la pasamos increíble. Y por supuesto que se dan conversaciones súper profundas y pasan a ser amigos, la verdad. Entonces, yo creo que esa es la fortaleza del grupo en el que estoy hoy en día, que todos empujamos y tiramos y ayudamos al otro de alguna u otra manera, como algunos con estrategias desde lo que saben, otros con la experiencia, otros con la juventud, y la realidad es que es un grupo increíble, increíble. Bien, me dijiste están en San Isidro, ¿no? El grupo. Sí, se llama Max Trail Running. ¿Vos estás ahí en San Isidro también? Yo estoy en San Isidro, sí, ¿Y acá en zona. por qué zonas corren ahí o saben entrenar Bueno, en corremos, fondos? sí, en general corremos por el Bajo de San Isidro, porque me echamos lo que son los fondos largos o las pasadas, muchas veces hacemos barrancas,
acá en el Bajo está lleno de barrancas, entonces muchas veces vamos, no sé, desde Olivos hasta Victoria, haciendo barrancas y demás. Pero sí, corremos casi siempre acá en el Bajo, que es ahí al lado de las vías, digamos. Claro, acá, yo estoy en zona oeste, cuando estamos acá en zona oeste, muchos incluso van para hacer las barrancas allá cuando tienen que entrenar altimetría para carrera de trail, que acá no hay, entonces, bueno, se van hasta allá a hacer los entrenamientos. Está buenísimo, porque aparte hay escaleras también, o sea, muchas veces hacemos escaleras que son agotadoras, pero es otra actividad, porque no es lo mismo que las barrancas. Te digo que yo las odio un poquito más, las odio, tenemos un amor-odio ahí con las escaleras, pero está buenísima la zona para entrenar distintas cosas. Bien, ahora volviendo un poco a algo que mencionaste, que era la cantidad de kilómetros por semana, ¿siempre estás entre 80 o más cuando estás entrenando para... Sí, por ahí eh, yo que soy, digamos, dentro de todo, la verdad es que soy amateur y ahora gané esto, pero la realidad es que siempre fui amateur. Yo siempre estuve entre los 80 kilómetros semanales, más o menos. Eh, por ahí, previo a la maratón, 100 kilómetros hago, pero en general sí, más o menos 80. Bien. Otra cosa que mencionamos, ¿no? Que era como estar en una especie de levitación o meditación activa. Hemos conversado con gente que ha entrado casi en trance y que ha tenido así como sensaciones especiales en el correr. ¿Vos sentiste alguna experiencia así media espiritual o existencial mientras corriste alguna carrera o en algún entrenamiento largo, por ejemplo? Mira, en general yo salgo renovada de cada entrenamiento y sobre todo los entrenamientos largos y de las carreras. Me pasó que, bueno, no quiero spoilear, hay una película ahora de Fórmula 1, eh, que hay una parte donde el protagonista habla de cómo se siente o cómo se sentía cuando andaba en el auto. No voy a spoilear mucho, pero me pasó cuando estaba corriendo ahora en New Balance el domingo y en la carrera anterior que llega un momento donde sí, me pasa muy parecido a lo que dice el protagonista, que es como que todo lo exterior, o sea, uno lo sigue viendo, por supuesto, y obviamente que está conectado con eso, pero es como que pasa a un segundo plano, uno está como muy focalizado en lo que le pasa a uno y ni siquiera estás pensando mucho, estás como en un estado de concentración donde todo se apaga y todo lo que está dentro se apaga y solamente estás como concentrada en tu respiración entonces por eso yo digo, es como un estado de meditación, porque vos estás pensando en lo que estás respirando, en tus pasos y nada más. Entonces sí, las carreras me paso un montón y en los entrenamientos en general donde son entrenamientos largos y por ahí no tan intensos como las pasadas, me pasa muchísimo. En las pasadas uno está como más exigido y por ahí uno está pensando qué mal que la estoy pasando, eh, pero sí, en general me ha pasado. Entonces, algo que vemos y que escuchamos mucho, incluso también con gente que ha hecho ultramaratones, ¿no? Distancias largas, donde ya han llegado a ver cosas que no estaban, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. tiene que ver con esto de entrar como una especie de trance cuando se corre. Eh, Sí, sí, imagino que ahí en los ultras se les sumará el hecho de que, viste que ya llega un momento donde no duermen bien, no, todo debe sumar también, ¿no? A esas experiencias. la experiencia más límite, si se quiere, en algún aspecto de lo Sí, físico, de lo emocional, del esfuerzo también, ¿no? Eh, sí. Recién mencionabas las pasadas, ¿cómo manejás las cargas, la proporción entre trabajos de velocidad, trabajos lentos? Viste que a veces salen como modas que se ponen como que hay que hacernos el 80% en zona 2, solo el 20% de velocidad. ¿Eso cómo lo manejan en Mm. tu grupo? Bueno, yo tengo, en general, en el grupo lo que hacemos es 2 días de la semana con pasadas distintas, porque pueden ser, por ejemplo, pasadas de 4 pasadas de 2 kilómetros con 2 minutos y medio de descanso un día, y al otro día pasadas digamos, por ejemplo, más cortitas, o no sé, 2 días de la semana seguro tenemos como un trabajo intenso. Y después, por ahí el sábado hacemos barrancas o un fondo largo. Y después los otros días,
que son los días donde no entreno con el grupo, donde no hay una cuestión así de mayor intensidad, me tomo muy en serio el correr easy. Eh, y realmente corro a un ritmo que no es el que corro en los entrenamientos. Yo corro a 6 minutos el kilómetro, que en lo que a mí o sea, en mi propio Garmin, digamos, sería como raro los Sería días que, entre zona uno y zona 2, o sea, algo bien suave. claro. Sí, me lo tomo muy en serio. O sea, es casi tan importante, no, casi no, es tan importante como los días que uno entrena intenso. O sea, uno tiene que bajar el ritmo. O sea, si cuando corre intensamente lo hace a 5 o 6 minutos el kilómetro, el día que corre suave tiene que bajar mucho para que la frecuencia cardíaca dé realmente en zona uno o zona 2, porque es una pata fundamental. Así como sumar kilómetros donde uno va a una frecuencia más baja, todo eso ayuda muchísimo. Si me preguntás este año qué hice de distinto al año pasado, es sumar kilómetros a una frecuencia cardíaca en zona uno, zona 2, como sumé muchos kilómetros en esa zona y ayuda muchísimo. Uno por ahí no lo nota, pero sí. O sea, bien, esto es un poco la tendencia que se escucha últimamente y se lee en las redes sociales, ¿no? O sea, darle importancia, que mucha gente quizás le cuesta, ¿no? Bajar la intensidad, piensa que correr lento no es bueno, pero bueno, es como que al cuerpo le hace bien. Súper bien. Pensá que todo lo que uno hace esos días de intensidad genera mucho ácido láctico y demás, que uno después tiene que descargar y tiene que aflojar esas piernas. Entonces, yo voy a ritmo sensaciones y la voy pasando bien el día de Lizzy. Voy tranquila, voy mirando los pajaritos, escuchando música quizás, pero trato de ir muy relajada, como si fuera casi caminar, no importa, pero que sea tranquilo. Bien, ¿y qué música escuchás cuando salís a hacer fondos largos? ¿Hay Uy, alguna en particular? me gustan mucho las ochentosas, las noventosas. No te voy a negar que a veces pongo cachengue y demás, pero por ahí para correr me gusta más música ochentosa, noventosa. Rock, pop, tira un nombre como para saber más o menos, saber qué. Y no, pero de todo, porque la verdad es que no soy muy selectiva. Si escucho rock, me gusta mucho el rock nacional. Y después, qué sé yo, de todo, te digo, Britney Spears, cualquier cosa O escucho. sea, pop que ya a la altura de hoy ya son clásicos también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hablamos de fondo suave, de velocidad, fuerza, ¿haces? Hago fuerza, sí. Hago 3 veces por semana. La realidad es que en esto mi entrenador me ayudó un montón este año porque me estaba pasando que no tengo mucho tiempo tampoco entre todas las obligaciones que tengo. Y la realidad es que si tengo que hacer 1 hora en el gimnasio 3 veces por semana, no tengo tiempo. Entonces, me pasó una serie de ejercicios como para complementar con el running, para hacer en casa y me pongo y hago en casa 3 veces por semana, pero sí, trato de que no sea algo súper extenuante, porque también hay que después cuando uno corre, viste, tiene que dejar algo, tener algún restito, eh, pero sí, hago en casa. O sea que haces fuerza el mismo día que corres también, lo combinás con uno de los días de correr No, tranqui. trato de hacer martes y jueves y sábado tengo el entrenamiento y trato de hacer lunes, miércoles y viernes fuerza. Bien, o sea que días a la semana que corres, ¿cuántos son? 6. 6 días. Hay un día de la semana que no corro, un poco me obligué a no correr. Yo correría los 7 días de la semana, pero me parece que el descanso es tan fundamental como los días de entrenamiento. Los viernes que hago fuerza, no corro. Eh, Me obligo. Bueno, todo lo que tiene que ver con esto del descanso, ¿no? Que es el entrenamiento silencioso que llaman, prestar atención no solamente al descanso, a la nutrición, masajes, le das bola a todos los detalles, todo lo que está alrededor también. Sí, masajes, la verdad que no me hago tanto, me debería hacer. Nutrición es la pata que estoy tratando de pulir y mejorar.
no tanto en carrera, digamos, no tanto porque con los geles y la comida durante la carrera funciono bien, eh, pero la verdad es que en el día a día yo soy vegetariana eh, y no soy una vegetariana responsable de las que se cocinan y tienen la verdura, como mucha harina, como mucho azúcar, es como, entonces sí, es una pata que sé lo que tengo que hacer porque estuve acompañada por nutricionista durante muchísimo tiempo, me falta la voluntad de cumplir un poquito más con eso. Bien, sería como el aspecto a mejorar hoy en día es eso. Totalmente, totalmente. Te lo puede decir mi entrenador, me lo dice siempre. ¿Y qué consejo le darías a la gente que arranca a correr o a las chicas que corren y que, viste, a veces por hacer, digamos, un podio es como un ejemplo a seguir en el buen sentido, ¿no? De que, y más, como es, que así salió sin buscarlo, ¿no? O sea, un fondo de maratón terminó en un podio, ¿no? ¿Qué consejo le das a las chicas bueno, y a la gente en general que quiere correr? Mira, en primer lugar, el grupo me parece fundamental. Cuando te encontrás con un grupo que realmente te gusta, ¿no? En un grupo donde no te sientas todo el tiempo presionada. Porque también esa es otra cosa que me parece muy importante. Primero, no compararse nunca. Hay algo inevitable de la competencia que se genera cuando uno va al grupo, una competencia linda, que bueno, uno se compara inevitablemente, pero cuando uno se empieza a presionar y a intentar sí o sí llegar al ritmo de otro o hacer lo que hace el otro, ahí uno no está focalizando bien. Entonces, me parece importante el grupo, me parece importante no tratar de llegar a ser como alguien, estar muy atento a lo que uno va necesitando. eh, y por supuesto, no perder de foco que es 100% algo que te ayuda a disfrutar un poco más tu día a día y que en todo caso es como un lugar donde uno puede como descansar un rato, donde uno puede distenderse, como no perder ese foco y si uno quiere como meterse más de lleno y por ahí empezar a apuntar a competir y qué sé yo, bueno, está buenísimo estar acompañado además del grupo por un equipo de nutricionistas, por si necesitas hacerte plantillas, porque la pisada no está no tenés bien la pisada, bueno, hacerte plantillas, como estar controlado por médicos, hacerte los estudios de corazón que te tenés que hacer. Eh, pero desde lo psicológico me parece que fundamental es el grupo y tratar de no compararse. Bien, es un excelente consejo, aunque como bien decías, a veces hay como una especie de mini competencia saludable en los entrenamientos, ¿no? Es motivante. Las pasadas, ¿no? Que uno no se te vaya tanto, o pasar vos a otro, por ejemplo, cosas así. Sí, yo soy re competitiva con mis amigos y me divierto, o sea, es una competencia divertida, no es que si no llego a ser como tal, me pongo mal, pero bueno, te motiva a querer mejorar un poquito más. Sí, sí, me parece que es una cuota divertida de que te ofrece el grupo eso. Bien, hablando de motivación, haber hecho este podio en los 30K te motivó especialmente más, ya que ya habías hecho otros podios anteriormente, ¿no? ¿Este significó algo especial en cuanto a la motivación para seguir entrenando? Mira, siento que la motivación por entrenar la tengo. A mí, como te decía, me hace bien y no es que me cambió en ese punto. Yo soy muy consciente de que al ser bastante competitiva y demás, si me dejo llevar demasiado por el premio o por los premios, empiezo a dejar de disfrutar un poquito. Entonces, trato de mantener el foco, como cuando me decían, venís tercera y estaba en el kilómetro 12 y decía, mi foco es otro, trato de mantener el foco en seguir disfrutando. O sea, la verdad es que si vienen podios, buenísimo. Si no vienen, buenísimo también. Mi foco es mantenerme en un estado de bienestar como me vengo sintiendo desde hace un tiempo ya. eh, y que si las cosas las empiezo a traer como por ósmosis, buenísimo. Bueno, genial. Si vienen los podios, bienvenidos sean. Ahora, ¿la Sí. próxima carrera es la maratón de Buenos Aires o tenés alguna en el medio? Bueno, voy a correr la media también antes de Buenos Aires. Después tengo la maratón y mis amigos me están insistiendo que corra alguna más como cortita de 5K, del circuito de las estaciones o la de Bimbo que corrimos el año pasado.
pero no sé qué voy a hacer con eso. Ellos les divierte más el tema de los podios y eso, me quieren motivar ahí. Pero esa de Bimbo de 5K es antes de la maratón también. Esa es antes de la maratón. El año pasado la corrimos antes de la maratón o sea, la realidad es que la corrí con otros dos amigos también. eh, y bueno, sí, la corrí con Jere y Nico, que son dos amigos. eh, y bueno, y ahí sí salí primera. Ahí igualmente tuvimos un problema que es que nos equivocamos de dorsal. Yo me puse la dorsal de Jere, que es mi amigo, y él se puso la mía. Entonces, si se fijan en la página, parece que en primer lugar salió Jeremy, pero Claro. bueno, el premio me lo dieron a mí porque me vieron Sí, hacerlo vieron, todo, vieron pero que era bueno. vos, pero bueno, quedó a nombre de otra persona. Sí. ¿Y a la media maratón de Buenos Aires vas a buscar hacer tu mejor media maratón o vas a ir a ritmo de carrera de maratón? Yo siempre voy como con ganas de mejorar mi ritmo. La realidad es que la última vez que hice media maratón, que fue ahora, fue en la de ASICS, de Golden, la de abril, hice 4 minutos el kilómetro. Siempre está la expectativa de poder bajar en los 4 minutos el kilómetro, pero no quiero como de vuelta. Si no sale, no sale. Ojalá que salga. Primero disfrutarla y si viene, que venga. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Es una maratón con mucha gente también, Sí, sí. entonces a veces es complicada la salida y demás. Ojalá que salga. Ojalá. Estamos hablando con Milagros Moret, ahora lo dije bien, ¿no? Milagros Moret, Muy bien, perfecto. corredora de zona norte, que ha hecho podio, salió tercera en la general en los 30K de New Balance. Muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros. No, gracias a vos, por favor, gracias a vos por la invitación, fue un placer. Muchas gracias.